Este podcast se emitió durante el especial Calaverita Urbana de iconicurbana.com. Reconstruyendo cultura. Escuchas Calaverita Urbana. Buenas noches, mi nombre es César Uribe y esto que escuchan de fondo es uno de los primeros fondos musicales que usamos en el programa que participo, La Palestra, y lo elegí porque es uno de los fondos que usaban en un programa que solía escuchar hace no mucho tiempo, que se llama Desvelados. Desvelados, aún hoy lo conduce Gladys y Víctor Camacho, el desvelado mayor, y ocurre en punto de las 11 de la noche en su horario, y bueno, en hora de México ocurre a las 12. Este programa se transmite desde Estados Unidos y por mucho tiempo estuvo transmitiéndose en la frecuencia 98.5 FM. Yo ignoro si todavía se transmite o no, o ya perdieron esa concesión. Sin embargo, siguen transmitiendo después de 24 años sin interrupciones en Desvelado Network, altamente recomendable. ¿Escucharon eso? Oh, eso significa que los espectros ya quieren que inicie el programa. Vamos allá. En Icónica Urbana hacemos doble homenaje. Vámonos directamente a la delegación Gustavo Madero, aquí en el norte de la Ciudad de México. Doña Caristina, ¿cómo le va? Buenas noches. La mano peluda y desvelados. Historias, anécdotas, relatos de lo sobrenatural, vivencias inexplicables y contactos con el otro mundo. Sean bienvenidos esta noche a La Desvelada Peluda. Así es, uno de esos homenajeados de esta noche, porque este es un programa homenaje a ese programa Desvelados, que se transmite a través de Desvelado Network, pero también a un programa que es más conocido, archifamoso en México, llamado La Mano Peluda, cuyo conductor más entrañable lo acabamos de escuchar. Su nombre es Juan Ramón Sáenz, que condujo ese programa entre 1999 y 2010. Sin embargo, no es el primero. Algunos medios le atribuyen ser el primero a Rubén García Castillo, quien falleció este 2021, exactamente el 31 de mayo, y estuvo al frente del micrófono de La Mano Peluda entre 1995 y 1999, año en el cual le cede el micrófono a Juan Ramón Sáenz, el más recordado, que pasó de Radio Fórmula a las huestes de MBS a través de Exa FM. Sin embargo, tampoco Rubén García Castillo, extraordinario locutor, fue el primero en traer ese concepto de misterios y experiencias sobrenaturales a la radio en México. Fue un locutor que admiro mucho y que además es pionero en muchos de esos conceptos radiofónicos que tanto amamos. Me refiero a Víctor Manuel Barrios Mata,
quien estuvo en Radio Fórmula y que condujo Batas, Pijamas y Pantuflas, un extraordinario y célebre programa que, al lado de Sergio Rod y Gustavo Armando el Conde Calderón, pues alzaron muchos de los conceptos que hoy conocemos en la radio, por lo menos en México. Ambos conductores, Sergio Rod y Gustavo el Conde Calderón, fallecieron durante el terremoto de 1985, perdonen ustedes. También Víctor Manuel Barrios Mata creó ese concepto que a muchos nos gusta de la moneda está en el aire. Y bueno, él estuvo en Radio Fórmula y ahí es en donde funda un concepto llamado la mano pachona, que es el antecesor inmediato de lo que conocimos después como la mano peluda. Después sale de Radio Fórmula y en Radio 13 crea un programa con el mismo concepto llamado Con el Ojo Pelón. Ahí está. Y por supuesto vamos a hacer este homenaje de traer a Icónica Urbana un poco de las experiencias, de las voces que conducen los espacios radiofónicos de Icónica Urbana. Sin embargo, sí quiero aclarar antes de pasar al primer relato, pues que no es mi labor aquí imitar a ninguno de los homenajeados, ni a Víctor Camacho, ni por supuesto al inigualable estilo de Juan Ramón Sáenz. Y vamos a escuchar el primer relato de alguien que se ha vuelto entrañable y especial para esta casa de streaming llamada Icónica Urbana, que en esta noche les presenta La Desvelada Peluda. ¿Por qué La Desvelada Peluda? Porque estamos homenajeando a desvelados y a la mano peluda. Ofrendas naranjas, frutas, velas e incienso. Calaverita Urbana. Hola a todos, me da mucho gusto saludar a toda la banda de Icónica Urbana. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo, muchas gracias por la invitación. Deseo que todos se encuentren muy bien y estén listos para que los escalofríos recorran su cuerpo y se les acelere el corazón al escuchar nuestras historias. Mi historia comienza así. Una noche en la habitación, mientras mi hermana y yo arreglábamos nuestras cosas para el día siguiente, de repente la televisión se encendió. La pantalla se puso en negro y apareció un mensaje en letras rojas que decía: cuídense. Nos volteamos a ver con un semblante de sorpresa. Mi hermana, por inercia, intentó apagar la televisión con el control remoto y manualmente, pero esta no respondió. Así que la desenchufamos y solo así el mensaje se desvaneció poco a poco. A los pocos minutos el teléfono de la casa sonó. La llamada era para avisarnos que mi tía, hermana de mi papá, estaba en el hospital. Pasado algunos días, mi tía se vino a vivir con nosotros a la casa. En los altibajos de su enfermedad, siempre mantuvo esa tranquilidad y armonía que la caracterizaban. Ese era su don. Hasta que un día tuvo una recaída. Pero en esta ocasión
ya no despertó. No hubo oportunidad de despedirnos. A partir de ese momento comenzaron a suceder muchas cosas en la casa. Por las tardes se escuchaban que se movían las sillas del comedor. Incluso se escuchaban pasos en la que era su habitación. Pasaron los meses y esos ruidos seguían. Incluso en las madrugadas, algunas veces entre sueños, escuchábamos que llamaban a la puerta. Y cuando estábamos lúcidos, abríamos, pero nadie esperaba afuera. No hacíamos mucho caso a estos sucesos. Pensábamos que eran producto de nuestra imaginación, a causa del cansancio del día y la pena que traíamos encima. Un día, toda la familia, sentada a la mesa, platicábamos de todos los momentos que compartimos con ella. De repente, nos espantó el florero que estaba sobre el refrigerador, pues este se cayó. Eso dio a pie a que habláramos de las cosas que nos sucedieron desde el día en que ella murió. Curiosamente, todos habíamos experimentado algo similar. Se nos ocurrió que ya que estábamos todos reunidos, prendiéramos una veladora y nos despidiéramos de ella, de mi tía. Así lo hicimos. Y enseguida percibimos un aroma a gardenia. Lo que nos sorprendió es que en ese momento no había flores o algo que emanara ese olor. Nos quedamos todos sorprendidos, a excepción de mi papá. Él, con la voz entrecortada, nos comentó: las gardenias eran las flores favoritas de mi hermana. Y esas fueron nuestras experiencias. Si perciben algo raro a su alrededor en este momento, posiblemente sea el cansancio, o tal vez la presencia de un ser extraño. ¿Quién sabe? Gracias por escuchar. Cuídense. Adiós. Escuchas el Maratón Calaverita Urbana solo en Icónica. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para
esta conocidísima canción de Nacha Pop, que a mí me encanta, a muchos nos gusta, Lucha de Gigantes, pero muy pocos nos hemos preguntado de qué trata realmente esta letra tan rara a veces si le ponen atención. Pues resulta que el músico y compositor de la banda, Antonio Vega, quiso ser, antes de músico, astronauta o en su defecto, profesor de astrofísica. Así lo reporta en una edición de la Rolling Stone España. En 2006 el propio músico, esto a 3 años antes de su muerte, de esta canción que escribió en 1987, él recuerda y dice para la Rolling Stone: es un recuerdo de la ubicación de las dimensiones del ser humano en un entorno cósmico, de la relatividad entre la grandeza del hombre y su pequeñez en un entorno grandioso e infinito. Es un juego de palabras que lleva un poco a pensar en el juego relativo entre infinitud y lejanía. Lo que me llama la atención, agrega Antonio, para escribir una canción es la realidad, la evidencia física, la comprensión y la posibilidad de definir científicamente un acontecimiento. Esto es lo que él mismo recuerda en aquella entrevista en 2006. Con motivo de qué trata esta enorme canción, Lucha de Gigantes. Y bueno, vámonos a un cortecito para continuar con este programa, La Desvelada Peluda, homenajeando a Juan Ramón Sáenz, por supuesto, a Víctor Manuel Barrios Mata y a Víctor Camacho. Ofrendas naranjas, frutas, velas e incienso. Calaverita Urbana. Regresamos aquí a Calaverita Urbana en este especial de Icónica Urbana llamado La Desvelada Peluda para todos ustedes. Y tengo ya en la línea a una invitada muy especial que concordará conmigo que hay ciertos vórtices de tiempo, ciertas festividades que confluyen en energías para abrir portales, para que algunas cosas extrañas pasen. Tengo en la línea a la doctora Carmen Espinosa, que conduce Voz Andante en esta casa de streaming, y también el proyecto Cardio Curitas en Facebook. Y bueno, hablaba de esta situación de algunas fechas especiales, porque pues el 16 de septiembre, Día Nacional de México, es especial y como tal abre algunas puertas también. Carmen Espinosa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos preparadísimos para contar estas historias que nos ponen los pelos de punta. Así es, me comentabas que justo un 16 de septiembre, una noche, un día después del Día del Grito, ¿o fue la noche del 15? Ya no entendí bien. Todo empezó el 15 de septiembre. La noche del 15 de septiembre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues fíjate que normalmente nos reuníamos con la familia, ¿no? Con una prima. Pero en esa ocasión, hace ya varios años, resulta que nos invitó una alumna de la Escuela de Antropología a pasar el 15 de septiembre en su casa. Como tú ya sabrás en varias ocasiones, cuando son ese tipo de salidas, pues uno prefiere a veces quedarse en la casa de los amigos para no exponerse al transporte público a altas horas de la noche o tempranas horas de la madrugada, según sea el caso, y por razones pues de seguridad en esta sacrosanta
Ciudad de México. Y entonces resulta que eso acordamos, que íbamos a estar en la casa de ella, ¿no? Y ya sabes, las bonitas tostadas y la comida mexicana y vestidos muy ad hoc para la celebración. Y el buñuelo y tal. ¿Perdón? El buñuelo también. No, eso sí, yo no le entro, y aparte no había. La verdad es que no había. Era más bien tostadas de tinga, y yo no me acuerdo qué tantas cosas hicimos y cenamos aquella noche. Arroz sí, porque viene mucho a cuento con lo que voy a platicar. ¿Arroz con mole o arroz enguisado? Debe haber sido arroz con mole, pero por lo pronto lo que sí recuerdo muy bien es la cacerola enorme de arroz, ¿sí? Y estábamos platicando y así, no era como así bailongo ni nada, pero sí llegó un momento en que nos pusimos a hablar de varios temas, y al final hablamos de energías, ¿no? Y resulta que ahí en esa casa, o sea, realmente ya casi en la madrugada, porque estuvimos platicando materialmente toda la noche, ya muy cerca de la madrugada, empezamos a hablar de la cuestión de las presencias. Y yo le dije a mi amiga, mira, yo siento que en el fondo de tu patio, que comunica con la cocina, está una presencia masculina, pero tiene como forma de hombre de campo, ¿no? Yo lo vislumbro, no los veo, o sea, realmente yo no lo veo, pero no lo viste, sí, pero así es como lo percibiste de alguna manera, no necesariamente se percibe de alguna manera, con los ojos. Pero antes de que me describas al hombre, me gustaría que me describieras la casa, porque es diferente una casa en las que vivimos ahora, típicamente de interés social, en donde llamamos patio a algún cuadrito que apenas le cabe ahí un lavabo, un tanque de gas y párenle de contar. Pero me describes una casa, me imagino, de esas características o más vieja o más... No, esta es una casa muy, muy vieja de la colonia Anzures, o sea, de estas colonias que están muy cerca de Polanco, pero ya de una clase media no tan acomodada. Pero aparte son casas antiguas que en sus momentos muy seguramente tenían todavía un patio más grande del que era el que yo conocí, el límite de la casa. Claro, o sea, antes de que se haber tenido alguna pequeña huerta, alguna cosa por el estilo. Pero de todos modos era un patio grande que estaba prácticamente a todo lo largo de la planta baja de la casa, o sea, la sala comedor era enorme, con el comedor le cabían tranquilamente una mesa para 8 o 10 personas. Entonces estamos hablando de una casa muy, muy, muy amplia y vieja, ¿no? Y dime algo, ¿conectaba con el patio con un ventanal, solo con la puerta, solo la ventana? No, conectaba al patio, digamos, como iba a todo lo largo de la planta baja, tanto los ventanales como la puerta de la sala comedor y la puerta de la cocina conectaban con diferentes niveles del patio, pero la parte del fondo ya era una parte muy oscura porque había una escalera externa que subía, entonces ya ese rincón ya era un tanto oscuro, la cocina era fría y húmeda como suelen ser en las casas antiguas, ¿sí? Así es. Entonces, ¿percibiste al hombre fuera en el patio? No lo percibí en un lugar específico, se sentía su energía ahí. Solo estaba ahí. Sí, o sea, como yo te comento, yo no veo, entonces no es que yo lo viera o que sintiera que específicamente estaba ahí, sino más bien que ahí se sentía su energía, no sé si me explico. O sea, no quiere decir que físicamente esté ahí, sino que era un lugar donde él transitaba, porque la figura se sentía masculina. Su energía, la presencia, lo que llaman la presencia. Se sentía masculina, no femenina, ¿sí? Y entonces,
yo le decía a mi amiga que yo lo sentía como con una vestimenta de campo, con estas chamarras de lana con cierre, pero de lana, que usa a veces la gente de campo, quizá con sombrero, ¿no? O sea, una presencia antigua, no reciente, no era inmediata, pues, ¿sí? Claro. Y entonces ella me dijo que sí, que ya se lo habían dicho, pero que pues que ella no lo tenía tan presente, sino más bien que otras personas se lo habían comentado. Ella no lo sentía. Ella no lo sentía tanto, pero sí algo había oído y algo había por ahí. Pero ella me platicó que ella sentía todavía más la presencia de una amiga suya que había muerto de lupus, compañera suya de la escuela, uh-huh, y que estaba decidida a aferrarse a este mundo. O sea, iba a la escuela ya cuando estaba muy grave, se llegó a desmayar en el camino, etcétera, etcétera. O sea, la chica, muy guapa, por cierto, me decía ella, no se quería ir de este mundo. O sea, la enfermedad, el lupus es una enfermedad autoinmune que literalmente tu sistema inmunológico te acaba el cuerpo. Se ataca, ¿no?, a sí mismo. Así es. Sí, exactamente. Es un cuerpo que se ataca a sí mismo. Y entonces me dice, y me llevó a la habitación donde ella sentía la presencia de su amiga. Ah, o sea, en la, ¿no?, misma casa. En la misma casa, que era la recámara de mi amiga. Mi amiga tenía una colección muy bonita, por cierto, de máscaras pequeñas, ¿sí? De máscaras de artesanías de diversos países, ¿sí? Pequeñas, muy bellas la mayoría. Yo la verdad es que recomiendo que no lo hagan. O sea, en la mayoría de las casas que he entrado donde hay máscaras o colecciones de máscaras, hay energías muy, muy diversas, ¿sí? Así es. Y también, bueno, en lo personal lo he sentido cuando entro a lugares en cuyos adornos hay calaveras. Sí, pero las calaveras, ¿cómo te diré? La calavera es una energía como muy definida, pero cuando son máscaras hay muchas energías. Entonces yo no sabes lo que te espera. Yo no recomiendo la verdad que tengan colecciones de máscaras en sus casas, al menos que quieran lidiar con todas esas energías. Y entonces me decía mi amiga que a su amiga a la vez le gustaba una mascarita en particular, ¿sí? Ya para esto ya había salido entre toda la plática, lo de la presencia, no sé qué, ya había pasado las horas, ¿no? Ya era materialmente, ya había salido plenamente la luz del sol. Y entonces me enseña la mascarita que le gustaba a su amiga y la mascarita se empieza a mover. Y no era una hora con mucho viento o algo así como para que la ventana permitiera una corriente que hiciera que la mascarita se moviera. Pero aparte hubiera sido muy curioso que se moviera esa mascarita y no las demás, uh-huh, ¿no? Y entonces... ¿Quién vio moverse la mascarita? ¿Me entiendes? ¿Quién vio moverse esa máscara? Pues los que estábamos ahí presentes todos. O sea, estaba mi amiga, estaba mi ex, que no quiero decir ex qué, porque la verdad es que ni yo misma lo sé, y yo. O sea, ya las otras personas que habían venido a la reunión, como ya era materialmente día, pues ya se habían retirado. Prácticamente quedábamos nosotras. Quedaban 3 personas. 3 personas. Que vieron moverse, ¿sí?, la máscara que le gustaba a la amiga. Exactamente. Y entonces resulta que le digo a mi amiga, pues mira, a mí me da mucha pena porque tu amiga no se quiere ir. Así, ¿sí?, es. Y le digo, mira, vamos a ver si la podemos ayudar. Un hermano mío ha estado en el espiritualismo trinitario mariano, y entonces le hablé por teléfono pues para pedirle una oración por esa amiga.
Y me dice mi hermano, ¿y tú cómo la ves? Digo, tú sabes que yo no veo. Me dice, pero tú sabes cómo es. Le digo, mira, es muy bonita, con el pelo castaño muy, muy claro y muy blanca, muy pálida. O sea, no solo muy blanca, sino blanca muy, muy pálida. ¿Sí? Me dice, así la percibo yo también. Pero el tema es que si no se quiere ir, pues no la podemos ayudar, ¿no? O sea, darle un poquito de luz, ¿no? Sí, pero a mi amiga sí le dije, lo que sí tú puedes hacer es poner límites. O sea, si tú no te quieres ir, estás en tu derecho, ¿sí? Pero, ahora sí que mi casa la respeta, ¿no? Se puede decir que funciona igual entre vivos y difuntos. Es mi casa, son mis reglas. Exactamente. Y en mi casa es mi luz, y en mi casa es mi limpieza, y en mi casa es mi energía. ¿Sí? Entonces me dice, no, es que no me molesta su presencia, ahí ya es tu decisión. Ah, bueno, ahí ya es otra situación, de cuando las presencias nos son amables. Exactamente, pero como yo le dije a ella, el tema es que estás contribuyendo a que no se vaya. Porque ella lo que necesita es entender que ella ya no está en este mundo. Así o sea, por más que su energía esté aquí, ella ya no está en este mundo. Pero tramposamente oculté una parte sustancial de la información. Y es que antes de subir a ver el tema de la amiga, cuando todavía había más personas en la sala que estábamos, pues ya sabes lo que haces en las madrugadas después de una pachanga, ¿no? O sea, quitas las botellas, limpias la mesa, te llevas todo a la cocina, hay quien se pone a lavar los trastes, etcétera, etcétera. Y entonces, en la cazuela, en la cacerola grande, una cacerola de metal, ¿no? De estas de aluminio, donde estaba el arroz, pues ya no había arroz, entonces pusimos la tapa, bueno, no pusimos, yo personalmente, la misma que viste casa, puse la tapa parada, atorada en la parrilla de la estufa. Hasta la probé para ver si no se rodaba, porque luego, pues, andas haciendo regadero por toda la cocina, ¿no? Y entonces recogimos, regresamos a la sala para hablar del señor enchamarrado, ¿no? Y en ese momento que yo estaba describiendo cómo lo veía, no sé qué, yo estaba sentada, digamos, desparramada, con las piernas sueltas en el piso, recargada, casi recostada en el sillón, o sea, digamos, sobre el respaldo, pero no con la espalda derecha. Y de repente se me ocurre decir, bueno, ya vamos a ponernos serios. Me levanto, me siento como yo acostumbro, con las piernas rectas al piso o con las piernas cruzadas. Y en ese momento claramente se oyó que la tapa de la cacerola del arroz se azotó contra el piso. O sea, no rodó, no se cayó, no. Yo había probado que estaba atorada en las parrillas de la estufa. Pero aparte, si algo se cae porque rueda, para empezar necesita un impulso, ¿no? Y se escucha rodar, se escucha rodar. Se escucha rodar desde la estufa y que cae al piso y que ruede en el piso. No, la tapa apareció y se escuchó azotada contra el piso justo en el centro de la cocina. O sea, cómo llegó ahí sin rodar, sin que se escuchara la tapa rodar, no me explique. Digo, no, más bien explícame, porque yo no entiendo cómo podría ser. Y entonces mi ex se para y dice, a ver, esto ya no es un juego, ¿no? Digo, mira, no te preocupes, nada más está marcando el territorio y está haciendo notar literalmente su presencia, ¿no? Y entonces cuando le corresponda se irá, porque no era una figura mala, o sea, no se notaba que era algo que nos quisiera hacer daño, ¿no? Solo y ya después subimos a ver, ¿mandé? Solo manifestarse. Sí, solo manifestarse. Solo así como diciendo, tú te vas a poner seria y yo también. ¿Sí? Entonces, oye, ¿sabes cómo se resolvió lo de la amiga, la presencia de la amiga? Fíjate que no, porque
después de esa reunión prácticamente ya no nos volvimos a ver. Sí. O sea, coincidimos o quizá nos llamamos alguna vez más o lo que sea, pero como yo estaba en un proceso interno muy fuerte en aquel entonces, entre otras cosas terminando con ese ex, ¿no? O tratando de sobrevivir a la relación con ese ex, pues ya dejamos de vernos y ya no volví a saber de él. No, ok. Pues es una historia que queda inconclusa, como muchas de las historias. Y déjenme decirles que yo tengo personalmente una historia de alguien. Yo no entiendo mucho esta historia. Le ocurrió a alguien muy querido mío, que en paz descanse, que decía ver un duende en su lugar de trabajo y también lugar de residencia. Pero me cuentas, Carmen, y quiero aprovechar que eres doctora en historia para decirnos que hay pues un periodo de la historia de México que fue la Revolución, en el que se usaba, para que los revolucionarios no hurtaran el patrimonio de las casas, pues enterrar algo de dinero en oro, sí, o en plata. Uh-huh. Y que ya con el paso de las décadas, pues era el difunto quien comunicaba a algún afortunado que ese dinero le pertenecía a cambio de una buena misa o una serie de misas. Exactamente, o sea, el territorio mexicano está plagado de ese tipo de historias, porque no nada más es con la Revolución Mexicana. Imagínate que en el siglo XIX, pues la rebelión de Tuxtepec, la Guerra de Reforma, las dos invasiones extranjeras, dos invasiones francesas, la invasión de los Estados Unidos, pues para guerras teníamos, ¿no? Entonces, una de las maneras en que la gente intentaba proteger su patrimonio era enterrando sus monedas de oro o de plata en los patios de sus casas, para que, o sea, obviamente muchos de ellos se tenían que ir, les avisaban que llegaban los soldados o que llegaban los invasores o lo que sea, tenían que dejar sus casas, pero para que con la opción de regresar supieran dónde estaban sus caudales. Sí, pero también pasó con la Revolución Mexicana y en mi familia hay una anécdota al respecto. Sí, estoy pensando en la diferencia entre las necesidades humanas, que es la de enterrar el oro o la plata, poner en buen recaudo aquello ahorrado, y las necesidades muy diferentes del difunto, ¿no? Que ya no puede reclamar esa herencia, pero que a cambio de dejarte ese dinero te pide una misa o en tu caso, ¿qué han pedido? Bueno, déjame platicarte, aprovechando y tú que ya mencionaste que soy historiadora, que desde la época virreinal existe la creencia de que las ánimas del purgatorio llegan con los vivos a pedirles misas o a pedirles rosarios o a pedirles oraciones para salir de este lugar, que no son llamas eternas, pero que finalmente son llamas, uh-huh. ¿Sí? Y que puedan salir de ese castigo pues lo más pronto posible, ¿no? Entonces, en el caso que nos atañe ahora, pues estas almas en pena, porque estén en el purgatorio o estén atrapadas, por decirlo de alguna manera, en el mundo terrenal y no pueden descansar sus almas porque tienen asuntos pendientes que resolver, pues una de las maneras de interactuar con los vivos es pues a través de luces, a través de visiones, a través de voces, uh-huh. ¿Sí? Y eso fue exactamente lo que le pasó a un tío abuelo mío al que yo quise mucho, aunque murió cuando yo era muy chiquitita, que era mi tío Vicente. 5 años cuando murió. Pero esa historia la he escuchado 30,000 veces a lo largo de mi vida. ¿La escuchaste alguna vez en viva voz de tu tío Vicente? No lo recuerdo, seguramente sí.
pero no lo recuerdo. Te digo, él murió cuando yo tenía 5 años. 5 añitos. Sí. Oye, dime algo, ¿de quién has escuchado esta historia? Pues imagínate, de mi mamá, de mi papá, de la tía Meche, que era prima de mi mamá, pero mucho mayor que mi mamá, de la abuela Tomasa. Bueno, de hecho, todas estas cosas se platicaban cuando estaba la familia en pleno, por ejemplo, cuando nos reuníamos a fin de año o en alguna fiesta, algún cumpleaños, pero cuando más nos reuníamos era del 31 de diciembre al 1 de enero. Oye, qué rica historia, no solo por la narrativa que nos trae, sino porque se ha nutrido de varias visiones, ¿no? Cada uno de ellos ha contado una historia diferente, de la cual me imagino te has hecho pues tu propia versión, más completa. Sí, por supuesto. Sí, porque además yo ya tengo una información colateral que no necesariamente me contaban en esa historia, pero que evidentemente me ayuda a comprender el panorama completo. Por ejemplo, mis abuelos vivían, ellos son de los Altos de Jalisco, ¿no? Mi abuelo Manuel, mi abuelo Gabriel, mi tío Vicente, que todos ellos son hermanos. Ellos eran originarios de los Altos de Jalisco, pero se habían ido a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y en la ciudad de Guadalajara vivían en el barrio de los comerciantes y de los migrantes, que era el barrio de San Juan de Dios, el equivalente al barrio de la Merced, ¿no? Que está justamente alrededor del mercado más importante de la ciudad. Y entonces obviamente ellos vivían en casas o en casas de vecindad o en viviendas en los alrededores del barrio de San Juan de Dios, lo cual para la época era materialmente en las afueras de Guadalajara, ¿sí? Ahora ya pues todo está en el centro, ¿no? Como en la Ciudad de México. Exactamente, como en la Merced, que era la central de abasto en algún momento. Así es, exactamente. Entonces mi tío llegó a su casa, ¿no? Y en una esquina de su vivienda veía una lucecita, ¿sí? Mi tío tomaba con singular alegría y en cantidades industriales, como la mayor parte de ellos, ¿sí? Y entonces llegaba borracho y veía la lucecita y volvía a llegar borracho y volvía a ver la lucecita. Por alguna extraña razón, cuando llegaba sobrio, no. No me queda claro si llegaba sobrio muy pocas veces y por eso no se percataba si veía la lucecita o no. O quizá cuando estamos sobrios tenemos la guardia, la parte racional tan aguda, digamos, tan activa, que no nos permite poner atención en ese tipo de sensaciones o de manifestaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que, según cuentan, estaba tremendamente borracho cuando volvió a ver la lucecita en el rincón de su vivienda y, desesperado y mal hablado como era mi tío Vicente, dijo: ¿qué chingados quieres? Déjame de estar chingando. Claro, lo corrió. Lo corrió, pero no se fue, al contrario. Le dijo o le dio a entender, eso nunca me quedó claro si realmente era una voz lo que estaba escuchando, o un poco lo que me pasa a mí, que percibo, aunque no escucho tal cual, pero que percibo las cosas. Eso nunca supe. Pero y entonces lo que sí supo es que había enterrados en ese rincón de la vivienda 2 ollas de barro con monedas, dicen que de oro. Lo cual es extraño porque realmente la moneda más corriente en el siglo XIX y principios del XX era de plata. Era plata. Sí, pero bueno, dicen las versiones que era de oro, ¿no? Pero que le advirtió que estuviera segurísimo de que cuando la sacara no hubiera nadie alrededor. Y además que una olla era para que las llevara a la iglesia para rezar misas, o sea, lo que alcanzara, para rezarle misas al difunto. Si se podía la novena completa, excelente, o al mes o al año. O sea, el chiste que lo que alcanzara con esa olla para rezar misas para el descanso del alma del difunto. Y que la otra era para mi tío.
Era la propina. Era la propina, exactamente. Sí, y le enfatizó: no permitas que nadie se entere. Y entonces va mi tío, o sea, incrédulo, no me digas, alguien se enteró, más bien incrudo, a ver si efectivamente estaban las ollas en el rincón de la casa, pero no se dio cuenta de que su mujer lo estaba viendo. Y entonces saca la olla que le correspondía a las misas del difunto, paga tal, le da el dinero las monedas al padre, todo esto, y cuando regresa a su casa ve el hoyo abierto y ve que ya no está la otra olla. Busca a su mujer y se entera que su mujer lo dejó por otro y además se llevó la olla con las monedas. ¿Sí? Entonces, obviamente, mi tío injertó en pantera, se volvió amargado y rencoroso, hasta que después le fue bastante bien con el negocio, por cierto. Y lo que se supo es que como ese dinero estaba destinado para él, dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Parece ser que justamente en el tren donde iba la esposa con el amante y las monedas malhabidas, hubo un terrible accidente y ella nunca pudo disfrutar de esa fortuna. Pues no le tocaba. No le tocaba. Y de alguna manera al tío Vicente le tocaba la fortuna porque su negocio fue próspero años después. Sí, y fíjate que mi tío Vicente fue muy aficionado a los juegos de azar y en más de una ocasión ganó a la lotería y le gustaba el póker y etcétera, etcétera, y tenía bastante suerte. Bueno, también dice el dicho: afortunado en el juego, desafortunado en amor. Claro. Bueno, no puedes tener todo, ¿no? Pues claro. Así dicen. ¿Y sabes qué fue del difunto? ¿Se volvió a aparecer? ¿Descansó en paz? ¿O eso ya no puede saberse? Pues realmente no se sabe, pero en mi imaginario, no news is good news. O sea, si ya no se supo del difunto, es porque el difunto ya no se manifestó. Es que son buenas noticias. Que son buenas noticias. Es decir, esperamos que su alma haya descansado en paz. Esperamos que su alma haya descansado en paz y que el alma de todos nuestros fieles difuntos descanse en paz. Carmen, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por contarnos todo esto. Este testimonio grandioso, fenomenal. Las dos historias creo que son buenísimas y a todos los que escuchen les va a servir de alguna manera u otra. Esperemos que sí. Por lo pronto, lo mejor es que tratar de que los difuntos se vayan sin deudas pendientes. Claro, cuando hay una guerra, pues es difícil hacerlo. Así es. O cuando hay una muerte repentina, pero esperemos que cada vez haya más buenas muertes por ahí. Así es. Muchas gracias, buenas noches y continuamos con el programa. Hay más relatos, no se despeguen. La mano peluda y desvelados. ¿Has tenido esa cosquillita desde hace ya un tiempo? ¿Tienes en mente un buen proyecto de podcast? Puede sonar aquí. Icónica Urbana. Envía tu propuesta a encudeso@gmail.com o contáctanos en redes sociales. Es más fácil de lo que crees. Modalidad presencial o remota.